Bienvenidos a este nuevo episodio de Café y Diseño. Es el episodio número 13. Mi nombre es Gabriel Solano, su host. Estoy acá con mi colega José Jiménez. Hoy vamos a estar hablando de cómo ser un freelancer y artista en Panamá. Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno tenerte acá. Oye, para empezar así, vamos a arrancar con algo de cómo es tu rutina del café. ¿Qué haces en la mañanita así, recién te levantas? Me imagino que vas a la cocina. ¿Qué tipo de café te haces? Bueno, yo tengo un ritual de hacer café en mi casa. A veces compro café en grano Ok, y yo mismo tengo un grinder en la casa y yo mismo lo muelo cuando tengo chance de hacerlo, ¿no? No claro. todos los días se puede por el trabajo, pero me gusta tomarme el café en la casa, o sea, prepararlo en mi cafetera y sentarme a disfrutarlo. No me gusta andar corriendo en la calle con un café en la mano, Ya ni veo. tampoco tomar café en la oficina, no es como que lo que me gusta. Así que digamos que ese es mi ritual, ¿no? Café negro. ¿Y cómo lo haces? O sea, te compras los granos y agarras tu grinder en la mañana. Si yo compro el café en grano, si está molido, pues ya lo tengo allí molido, si no, entonces tengo la maquinita para molerlo. Lo preparo en una de estas cafeteras tipo French Press, o a veces uso Aeropress, depende, ¿no? Tengo Claro. diferentes cafeteras en casa realmente. Eh, pero es más que todo, pues, yo creo que empezar para mí el día bien es sentir el olor del café, que llene toda la casa, Mm, eso me gusta mucho. qué bonito. O sea, empezar el día bien es sentir el olor del café. Sí, sí, Para sí. mí es muy importante el café también. Yo siempre en la mañanita tengo mi taza de café. Los que me conocen a veces ando con un termo. Me puedo tomar 3, 4 cafés al día. Mi esposa que no vea esto. ¿Tú como cuántas tazas tomas al día? ¿Una o dos? Una solamente, o sea, ¿Sí? es demasiado, o sea, no trato de no abusar del café tampoco. Ok. Es más que todo como tomártelo, disfrutarlo, tener ese momento, pero no tomártelo como tres cafés al día porque estás nervioso, porque estás apurado, porque quieres un boost. Claro. No, yo creo que no, no es disfrutar el café. Yo me lo disfruto, pero tiene un poco de razón. Hay que bajarle un poco a la cafeína. Sentarse a tomárselo y disfrutarlo en el tiempo que te tome, no a Ok, la carrera. ok. Mira que hoy hice eso en la mañana. Me senté así viendo como el espacio, viendo como las plantas. Me tomó mi cafecito y de verdad que uno lo disfruta de una manera diferente, ¿no? Sí, sí, eso me encanta, sobre todo los domingos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a entrar un poco a quién es José Jiménez. Cuéntame un poco de quién eres tú como profesional, o sea, cuando te ven por la calle, ¿quién es José Jiménez? Bueno, es una pregunta a veces un poco difícil de responder, ¿no? Porque he hecho un montón de cosas a lo largo de mi trayectoria profesional, pero el día de hoy, si tuviera que decirlo de alguna forma, soy un ilustrador, diseñador y creativo que trabaja para contar historias visualmente, para la Ok. gente, para las marcas, que es a lo que me dedico. Qué bonito eso. ¿Y cómo viene esa, o sea, cuando dices contar historias, ¿a qué te refieres? ¿Cómo José Jiménez cuenta una historia? Contar esto, o sea, todo lo que nosotros hacemos todos los días es una historia que contar. Ok, Y yo creo que no solamente es como la historia o la novela que ves escrita en un libro o un comercial muy bonito de televisión o un TV show. Todo el mundo tiene historias diferentes todos los días. Hay historias que son buenas, historias que son conmovedoras, historias que son un poquito más tal vez agresivas, pero todas las marcas, y en especial los emprendedores que es con quien yo mejor me identifico, claro. tienen una historia que contar. La historia de cómo hicieron para empezar en su trabajo, cómo hicieron para lograr montar el negocio que tienen, o cómo venden sus productos, sus servicios, dónde está la parte humana, ¿no? Todos tenemos eso, desde el más pequeñito hasta la empresa más grande. La historia, el recorrido de una empresa, por ejemplo. Entonces, contar eso es una habilidad, porque no es igual que yo te cuente a ti y te diga, me levanté en la mañana y me fui al trabajo y me tomé un café. Esa es una historia. Pero que yo te diga a ti, por ejemplo,
esta mañana me despertó el olor del café y me sentí animado de ir a trabajar. Claro. Tiene otra retórica, tiene como otra forma de contarse. Entonces, imagínate hacer eso, pero visualmente también. Entonces, toda la parte visual, la parte de tal vez de video o tal vez la parte de ilustración o de diseño que acompaña esa historia es lo que yo hago, ¿no? O sea, trabajo toda la parte, todo el craft, como le llamo yo, de cuidar los detallitos, cuidar los colores, la iluminación, todo lo que son estos assets visuales, ¿no? Si tienes un logo que se vea bien, que la paleta de colores que estamos viendo en una pantalla o en una pieza visual se vea bien, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes contar una historia visualmente. Claro, o sea, cada marca, como tú bien dices, es una historia diferente y vale la pena comunicarla. Y tú te has vuelto en los últimos años, desde tu carrera, un profesional en lo que es contar historias. Pero, ¿cómo empieza un poco esto y cómo se manifestaba esa creatividad cuando eras pequeño? O sea, ¿siempre fuiste un creativo innato o fue algo que fue surgiendo a lo largo del tiempo? Cuéntame un poco de eso. Yo creo que desde niño yo siempre tuve eso. Nada más que yo como que no estaba consciente de que lo tenía, ¿no? Porque a mí me gustaba siempre dibujar y yo no lo hacía como con el afán de estar en concursos o de ganarme un premio, yo simplemente dibujaba. Claro. No sabía si dibujaba bien o si dibujaba mal. Yo solamente me ponía en un papel y recuerdo una anécdota muy chistosa que mi mamá siempre me recuerda, yo no la recuerdo, pero en kinder yo tenía problemas para dibujar, para hacer las tareas, para hacer todos los ejercicios que nos ponían a hacer. Y era una escuela de monjas donde yo estaba. Y la monja, la maestra, muy preocupada, llama a mis papás y les dice, tenemos un problema con José, no quiere dibujar, no recorta. Que estás en kinder, ¿eh? Los demás niños están como que todos haciendo sus tareas, pero a él le cuesta, no quiere. Y entonces mi mamá empezó como a indagar un poco más y a hacerle preguntas, ¿no? Como, cuénteme cómo es el proceso, cómo usted le está enseñando. Y ella dice, bueno, nosotros tratamos de guiarlo, ¿no? Le tomamos de la manita, Claro. le guiamos con el lápiz. Y mi mamá, que ya sabía, le pregunta a ella, y disculpe, ¿con qué mano usted lo pone a dibujar? Y ella dijo, bueno, con la derecha. Y tú Y eres ella izquierdo. dice, es que él es zurdo. ¡Ay, Dios! ¡Qué Entonces, como por default o como por denominador común, Ajá. la mayoría de la gente es diestra, ¿no? Pero que llegue un niño zurdo es como que no es común en ese entonces, ¿no? Y entonces, claro, Claro que no iba a dibujar nada. no dibujaba nada porque me estaban obligando a dibujar con la mano con la que no soy hábil. Y entonces mis papás preocupados, ¿no? Porque decían, pero qué raro si él en la casa se la pasa, tiene todas las paredes pintadas, raya por todos lados. Y entonces hubo ese cambio y todo fluyó. Y yo recuerdo en varias ocasiones durante mi niñez estar haciendo dibujos. Yo me ganaba los concursos de dibujo sin yo saberlo, porque yo dibujaba y mis maestras tomaban los dibujos y los suscribían a los concursos sin yo saberlo. Ya cuando era la entrega de los premios era que me enteraba que me había ganado un premio. Y yo creo que eso siempre estuvo presente allí durante mi niñez, durante mi adolescencia, incluso en la secundaria. Recuerdo que yo el anuario escolar, que siempre tiene como cierta parte ilustrada y jocosa, de caricaturesca, Claro. yo me encargué de hacer todo eso, ¿no? Entonces era como la parte divertida, pero nunca lo vi como algo serio. Entonces, yo siento que de allí es donde viene todo eso. Había una historia muy bonita que me contaste el otro día que estábamos preparándonos para este podcast y era que tu papá traía muchos folders y eran como unos Sí. folders así como un cartoncillo, así. Sí, sí, sí. Mi ¿Qué papá hacías con esos trabajaba, folders? no, mi papá trabajaba en una compañía de aceites, una embotelladora, y él siempre tenía su carro lleno de cartón, lleno de cajetas, y eran tantas que él a veces las dejaba en la casa, ¿no? Y también Claro. tenía carpetas, que era donde guardaban, no sé, documentos o cosas así, pero era como que el uso que le daban, el reuso que le daban al cartón, lo convertían en carpetas. Y él, para no gastar en útiles escolares,
pues nos daba las carpetas, como que aquí van a meter sus trabajos, sus ejercicios. Pero como el cartón era chocolate y era feo y a mí no me gustaba usar eso y sabes, todos tus amiguitos en la escuela Claro, con sus llevan folders bien bonitos. exacto, con sus folders bien forrados y bien bonitos y yo con un cartón chocolate, entonces yo empecé a dibujar a mis personajes favoritos, ¿no? En las carpetas. Y cuando yo llegué con esas carpetas al colegio, todo el mundo tenía que ver con ellas. Y también querían sus propias carpetas, entonces yo las empecé a vender. Yo se las hacía y las vendía por $1. Ah, mira, Entonces, haciendo negocio de desde pequeño. ese momento ya tendría como 8 o 9 años. Ya yo era, digámoslo así, mi emprendedor, ¿no? Mi propio negocio. Y tenía las carpetas, las hacía de todos los personajes, ponía las carpetas en mi cuarto, en mi habitación, y ese era como un showroom y la gente llegaba y me compraban los folders. Y desde ese momento, pues yo creo que fue como la primera vez que yo sentí que me gustaba hacer lo que estaba haciendo y que me estaba alguien pagando por ello, ¿no? Igual, aunque no me pagaran, yo lo hacía, pero yo de verdad me sentía complacido al hacerlo. Y es una anécdota bonita de mi infancia que yo atesoro porque como me veo hoy día que entre tantas cosas que han pasado, no te imaginas que dibujar o que hacer arte sea una cosa de la que tú puedas sacar algún tipo de beneficio, ¿no? Claro. Y es una cosa como 50-50 porque es difícil vivir 100% de esto. Tienes que diversificarte en algún punto, pero no es una cosa imposible tampoco, ¿no? Entonces, creo que es digamos que una idea que hay que trabajar con bastantes pinzas para hacerla funcionar. Y siento que hoy día alguien nos está diciendo en la calle, a los emprendedores sobre todo, de vive de tu sueño Claro. y tírate y atrévete, pero yo creo que eso es un pensamiento, un mensaje equivocado. ¿Ah, sí? Yo pienso que es un pensamiento que no puede ser solamente como que tírate y ve por tu sueño, sino tírate pero lleva paracaídas, ¿no? O sea, lleva el machete y el machete te vas a meter en un monte. ¿Y este machete qué es? Que tienes que estar preparado económicamente, que tienes que saber de finanzas, que tienes que saber de leyes, que Total. tienes que saber de pagar impuestos, de cómo hacer negocios, cómo hacer ventas, salir a buscar clientes. Entonces, nada de eso se habla así abiertamente, sino que tú escuchas las historias en redes Escucha lo sociales, bonito, sí. siempre vas a Claro. escuchar las historias bonitas, pero no vas a escuchar las historias de, hey, para llegar aquí yo tuve que darme tropezones con X cantidad de piedras. Y mira, hay dos cosas que hablando de eso me recordaste. Y una es que, que cuando tú cuentas esa historia de los tropezones, va a ser cuando ya tuviste éxito, porque si las cuentas muy temprano, entonces las demás personas dicen, oye, ¿para qué te voy a contratar si esta persona está contando que no les fue bien? Eso a veces Yo creo siento que hay que, un poquito de miedo de contar esas historias, ¿no crees? yo creo que es un poco, estamos saliendo de ese estereotipo, de ese esquema. Eh, Antes sí recuerdo que era como más tabú. Nadie quiere hablar de si le va mal o si le va bien y todo el mundo quiere pulir su portafolio y quiere pulir su trabajo. Claro, Pero la realidad es que hoy día, y si lo ves desde el punto de vista de marketing, las marcas están empezando a ser más humanas. Y ser humano significa también ser transparente. claro, Y esa transparencia significa que soy un ser humano que se equivoca y que a veces hace las cosas bien y a veces las hace mal. Y ya no es un problema para nadie. O sea, todo el mundo entiende y sabe que para tú llegar a este lugar, tú tuviste que haber pasado por X, Y, Z. Entonces yo creo que es contar esas historias, regreso a las historias, también tienen valor, ¿no? De decir, mira, yo estuve aquí, y yo me equivoqué aquí, y gracias a eso pude crecer para estar aquí. claro. Y esas historias que no contábamos antes, porque teníamos miedo de que nos vieran como débiles, hoy día son nuestra mejor fortaleza, pienso yo. Wow, Porque yo estoy de acuerdo. son las historias reales. De cómo tú llegaste allí, o sea, eres una persona, eres un profesional de verdad porque ya pasaste por aquí, por aquí, por aquí. Son como las heridas, las cicatrices de Sí, batalla. sí, son tus cicatrices de guerra. Literal. Mira, y otra cosa que me recordaste, hay un libro, no lo he leído, pero he leído como el resumen,
me parece que es de Seth Godin y se llama The Deep. Es un libro que habla de cómo hay un momento en la vida del emprendedor, en la vida de un creador, un empresario, donde ya no debe seguir adelante. Eso no se habla porque en las redes sociales y en muchos medios es que sabes que yo tengo que ir hasta el fin con lo que estoy haciendo, pero eso está súper bien. Y hay un meme que representa muy bien esto. Y es un meme que hay alguien como con una pala y le falta como unos centímetros y después hay oro. Y eso es lo que nos venden. Pero, ¿qué tal si nunca hay ese oro? Y has invertido tiempo en algo que no va a dar frutos. ¿Y qué dice Seth Godin en ese libro? Es como que hay un ciclo de donde a partir de que si sigues después de cierto tiempo haciendo algo y no da resultados, puede que tengas que cambiar de estrategia. Entonces, es algo que no se habla mucho, pero creo que los emprendedores también deberían ver, sabes que, oye, ¿cuándo es el momento de cambiar una idea por otra? Ujú. Seth Godin es un genio del marketing. He leído y escuchado mucho de él, de toda su filosofía, y es una filosofía bastante retadora, o sea, reta mucho lo que todo el mundo piensa que es lo correcto, ¿no? Él va a la contraria. Y yo creo que es importante escuchar lo que tiene que decir desde el punto de vista de que nosotros no podemos quedarnos solamente en la ruta que todo el mundo toma, ¿no? Porque hay cosas que van más allá que nunca íbamos a descubrir si no las experimentamos. Y una cosa muy innata de la gente es el temor a equivocarse, sobre todo cuando estás invirtiendo dinero, porque digamos, el tiempo pues también es dinero, pero el tiempo es una cosa que no te duele tanto como perder unos ahorros importantes que hayas hecho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener también una visión global de las cosas que están pasando y no pretender que porque tienes un plan que tú piensas que va a salir bien, eh, no hayan otros factores externos que te vayan a afectar a ti. O muchas veces he escuchado esto de, ya hice mi estudio de factibilidad y soy positivo en esto y las buenas energías y hay Solo que porque saber, creo que voy a poder. tengo esa corazonada. Sí, eso es como una parte importante, pero yo creo que también es importante estar oyentes, observando todo lo que está pasando alrededor del mundo, no solamente en Panamá. Eh, y en algunos momentos creo que lo he evaluado también y lo he visto. Hay gente que viene con ideas innovadoras, con ideas que son completamente inusuales y no se les ocurrió porque sí. La vieron en alguna parte del mundo que alguien las ejecutó muy bien y las tropicalizaron y las hicieron panameñas. Y yo creo que necesitamos tener como que esa mente abierta de pensar cómo yo puedo convertir una idea en algo más, para que no se parezca a los demás, para que no, con el tiempo no se vaya a quedar obsoleta y después no tenga como más que hacer como historias de muchos servicios que crearon, se diseñaron para funcionar de una manera y nunca pensaron en que el mundo iba a cambiar. Yo creo que es un poco también lo que le pasa a Panamá, o sea, hablando a nivel social, a nivel político, o sea, Panamá yo siento que sigue viviendo con un pensamiento, o sea, no es para malinterpretarlo ni tampoco para menospreciar, pero siento que seguimos viviendo con un pensamiento pequeño, de que estamos pensando solamente en hacer cositas para nosotros, aquí para Panamá, pero nunca o muy poca gente está pensando en que yo puedo hacer un producto que se venda en otros lugares o que la voz de esa marca llegue a otros sitios también. O sea, eres muy viral en el ambiente panameño, pero ponte a pensar, o sea, ¿cuántos artistas musicales estamos exportando? ¿Cuántos artistas visuales están presentando obras en Nueva York, en Alemania, en Italia, en Francia? ¿Cuántos científicos, deportistas estamos mandando para afuera? Ya los hay ahora un poco más que antes, pero te pones a ver en otros lugares donde también hay poblaciones pequeñitas. A mí me gusta usar me gusta ver el caso de Puerto Rico,
que a pesar de que es una isla y que está bajo la sombra de Estados Unidos, Claro. esa gente tiene una cantidad de talento que exporta y le da la vuelta al mundo, o sea, Bad Bunny. Bad Bunny, claro. Entonces, o sea, ¿cuál es el Bad Bunny panameño? O sea, tenemos a Rubén Blades, está bien, pero hay un montón de gente más que también puede alcanzar esos niveles. ¿Por qué no estamos llegando allá? Entonces yo siento que es mucho tal vez por el mindset. El mindset es una cosa que yo siento que es muy poderosa cuando tú le dices eh, a alguien hasta dónde puede llegar. Para mí, o sea, la mente es como un niño de 7 años. Todo lo que tú le digas se lo va a creer. Así Y si tú mismo. le estás diciendo a ese niño que puede crecer en Panamá, que puede crecer en Panamá, que puede ser alguien importante en Panamá, va a ser alguien importante en Panamá. Pero si tú le dices que él puede conquistar el mundo, la historia puede ser diferente. Hace falta ese empoderamiento a los artistas panameños y creo que también hace falta un poco de apropiarse, quizás algunos artistas lo están haciendo, pero apropiarse un poco más de la identidad de Panamá y, o sea, y defender como esa bandera panameña, sabes que somos artistas panameños, hacemos las cosas de esta manera y eso lo conversamos un poco hace unos días, pero vamos a ir para allá, vamos a ir para Ujú. allá. Pero totalmente de acuerdo, deberíamos exportar más talento panameño. Oye, me gustaría que nos contaras un poco eh, cómo fue tu tiempo, o sea, cuál fue tu transición de, digamos, tu inicio de tu carrera. Sé que estuviste en banco un tiempo, después pasaste por Red Bull, o sea, logística también en Johnson Johnson, tengo Una entendido. mezcla O extraña de sea, ¿cómo fue cosas. un poco esta carrera profesional tuya y que te llevó sabes que no quiero hacer esto, yo quiero ser un artista, yo quiero levantar mi voz, quiero hacer mis propios proyectos? ¿Cómo pasó un poco eso? Pues yo después de que salí de la universidad, yo me gradué cerca del 2000 y ya yo estaba en la universidad y yo sí tenía como las ganas de estudiar algo relacionado con el mercadeo, más que todo con la publicidad, no tanto el mercadeo, la publicidad. A mí me gustaba siempre estar pendiente de todo lo que sucedía a nivel creativo, Ok. me llamaba la atención. Pero yo no tenía como que claridad de eso se estudiaba o cómo era la cosa, ¿no? Entonces, yo cuando voy a la universidad, estudié publicidad, mercado y ventas, pero en una universidad donde eso no era como que el fuerte, ¿no? Sino que traté como de involucrarme en ese mundo sin éxito. Entonces, mis padres pues ya me estaban enviando el mensaje de es hora de que vayas tú mismo buscando tu camino. Y entonces yo apenas salí del colegio, yo empecé a buscar trabajo. Mi primer trabajo fue en un call center y tenía Chuzo, estos horarios locos, ¿no? Pero claro. fue como en crecimiento, ¿no? Entonces se dio la oportunidad de trabajar en la banca, en un banco. Y yo empecé allí como a, digamos que formalmente a forjar mi carrera como profesional, o sea, entender el tema de relacionarte con clientes, de, sabes, estas cosas de cumplir con un horario, ser responsable, esas cosas que cuando tú estás joven, Claro. pero eso fue lo que me ayudó a mí como a empezar a forjar esa personalidad. Y fue bastante tiempo, ¿no? Yo estuve en el banco como 6 años, 7 años casi. ¿Y se había dormido como tu parte artística un poco? ¿O Claro, o pintabas en la sea, noche, hacías algo yo creativo en la estudiaba noche? en la universidad en la noche y de día estaba metido en el banco. Entonces, no había tiempo, yo no sacaba tiempo para dibujar. Para mí, de hecho, eso está enterrado. Yo no volví a tocar una libreta de dibujo ni sabía de nada de eso mientras yo estuve en ese training. Y fue así, ¿Y qué te o hizo sea, despertar? ¿Qué te hizo? ¿En qué momento fue? ¿Fue en la banca o fue en otra posición? no, fue en otro, para mí la banca, o sea, fue una buena escuela, Ok. pero a nivel local. Entonces yo no estaba teniendo la visibilidad más allá de Panamá metido en un lugar así. Claro. Yo empecé a buscar otro trabajo y encontré un espacio en una multinacional, pero en el área de logística. Yo no tenía idea de logística, no sabía nada de eso, pero sí tenía un background fuerte de atención al cliente. Y para mi suerte, justo en ese momento estaban buscando a alguien que tuviera esa expertise en atención al cliente. Y recuerdo que en esa entrevista, mi jefe, la persona que me entrevistó, me dijo, tú eres bueno en atención al cliente, están buscando a alguien para el área de logística. Y yo dije, perdón, logística. Yo no sé nada de logística.
Yo sé de atención al cliente. Imagino que se le dijiste de frente así mismo. Claro, sí, porque yo no sabía ni en qué me iba a meter, ¿no? Entonces, él dice, no, no te Vamos a ser muy preocupes, sinceros, ¿sabes? que no te preocupes. Lo que nos interesa es que sepas a tener clientes. La logística la vas a aprender en el camino. Y así fue. Estuve con esta empresa, Johnson Johnson, en la división médica, y para mí esa fue la verdadera universidad de logística. Aprendí muchísimo, viajé, conocí gente de otras culturas, entendí negocios en otras partes del mundo, y como que todo eso, esa parte se pulió bastante. Y, y de allí entonces, de esa multinacional, salté a Red Bull haciendo logística también, que fue otra escuela increíble. O sea, me enseñaron muchísimo, no solamente en la parte de logística, sino la manera en la que ellos hacen negocios. Porque el marketing de ellos es muy disruptivo, es muy diferente. Claro. Tú no vas a ver un comercial de televisión con gente saltando en el verano tomándose una Red Bull. Eso no lo hacen ellos. Ellos lo que hacen es que agarran a un man y lo mandan a la estratosfera. Y eso es una campaña. Y yo recuerdo que yo participé, estuve presente cuando eso sucedió. Ah, sí. Y Eso fue un momento épico. eso es un Hito momento en el marketing, yo creo. histórico. Ese fue un momento histórico de qué tan lejos puede llegar el ser humano. Y eso lo hicieron a través de una marca. Yo te aseguro que ninguna marca puede estar más en la cabeza de la gente que Red Bull por ese tipo de hazañas. Y Eso lo vio todo es, el mundo, o sea, fue increíble. eso es marketing de verdad. Entonces, yo cuando, o sea, yo aprendiendo de todas estas cosas, ahí fue donde yo como que desperté de, hey, o sea, esto es lo que a mí me gusta. Yo ¿Qué es quiero, marketing? mira, marketing, ok, lo puedes definir de muchas maneras. ¿Qué es marketing para ti? Desde el punto de vista comercial, pues marketing es esta estrategia a través de la cual tú ofreces o vendes un producto o servicio a una persona que está interesada en algo en particular, ¿no? Y el marketing lo que trata de hacer siempre es atender una necesidad, ¿no? O crear uno, en muchos casos. Entonces, cuando tú identificas esa, digamos, necesidad de esa persona, trabajas entonces en un producto, en un servicio, en una estrategia de comunicación para hacerle saber a esa persona de que yo soy el que le va a proveer solución a sus problemas, ¿no? Y produzco las ventas. Entonces, el marketing es eso, ¿no? Es convencer a esa gente o ayudar a que las marcas y los productos encuentren a sus consumidores a través de estrategias. Wow, wow, wow. En esos momentos, vamos a transportarnos unos años para atrás, estabas en Red Bull, estabas viajando, algo que te hizo cambiar o algo, o sea, ¿cómo regresaste? Tú que eras como un artista innato, luego despiertas a este artista interior, ¿cómo haces ese salto? ¿Pasa algo, hay algún hito en tu historia que hace ¿Cómo que... salto de la logística al arte? Ajá. Eso fue... O sea, porque digo, ibas en un camino, o sea, que según lo que me cuentas, pudieses haber hecho una carrera full en logística Total. y seguir ahí. Total, Tenías un llamado o algo. yo estaba en un momento en la empresa donde ya mi jefe me estaba como enviando señales de, tú eres el próximo en la lista, ¿no? O sea, ya tienes aquí cierto tiempo, has desarrollado estas habilidades, tú eres el siguiente que puede ocupar el puesto de líder o de gerente o de director. Pero yo realmente, yo no estaba viendo, yo no me veía haciendo ese tipo de cosas. Desarrollé la habilidad, la aprendí, para trabajar todo el tema logístico, manejo de inventarios, todo lo que era transporte multimodal, pero realmente era una cosa de ir todos los días a hacer algo que no me gustaba, pero que sabía hacer, y me pagaba súper bien, a cambio de decir que no a todo lo que a mí siempre me ha gustado. Era como vender tu alma casi. Era algo así, ¿no? Y yo recuerdo que muchos amigos me decían, oye José, pero es que tú trabajas en Red Bull, o sea, yo quisiera trabajar allí. Y yo les decía, mira, el marketing de esa gente hacia afuera te vende ese sueño y lo hacen muy bien. Pero dentro, yo te puedo asegurar, Red Bull sabe dónde está cada una de las latas que vende, lo sabe. Tienen un sistema tan preciso que ellos pueden identificar con mucha rapidez la lata que te estás tomando de Red Bull,
qué día se hizo, a qué hora, si hubo un problema de calidad, si estuvo cuánto tiempo metida en un almacén, si es apta para consumo, si pasó por cierta temperatura, todo eso lo saben, porque es una tecnología que va mucho más allá de de la que conocemos, por ejemplo, aquí en Panamá. Eh, y esa es la parte que nadie ve, ¿no? Cuando hay que sentarse a hacer campañas y estrategias, es como en cualquier empresa, o sea, hay momentos críticos, hay momentos de estrés. La casa matriz que suple Panamá, o bueno, en ese momento, estaba en Austria y los europeos son un reloj. Entonces, yo tenía que ir a ese trote también. O sea, para mí, en ese momento, bajo todas esas reglas, Red Bull no era como tan cool como la gente lo Era veía, el ¿no? ambiente más, bueno, sí un ambiente bien creativo, pero o sea, sentías que no podías desarrollarte ahí en lo Exacto, que o sea, querías. extraño la filosofía de trabajo, ¿no? Esa gente los viernes se va al mediodía, punto. No hay más trabajo hasta el lunes. Pero yo creo que en esas oportunidades en las que a mí me tocaba viajar para hacer inventarios o para hacer algún otro tipo de visitas a clientes, yo también me daba mis escapadas, ¿no? Yo me iba, si me tocaba ir a, no sé, Perú, yo trataba como de, durante el día yo trabajaba ahora en punto que salía esa gente de su trabajo, yo me iba a recorrer la ciudad, a meterme en las galerías, en los museos, a visitar las tiendas, a comer la comida Qué típica, rico. lo más raro que tuvieran ellos que yo jamás había escuchado. Ahí era donde yo me metía a comer. Y todos mis souvenirs que yo me traía eran postales, stickers, libros y todas las cosas que, no, que me pusieran en contacto con esa cultura. Entonces empezó a haber yo empecé a tener como traducciones visuales de lo que yo estaba viviendo. ¿Cómo, Eh, cómo es eso? o sea, de la experiencia que yo tenía en ese lugar, de alguna manera yo la recreaba visualmente, ya sea dibujando un personaje o haciendo el sketch de un paisaje que me había gustado o hacía un collage de los stickers que había recolectado. Está Y bien. entonces esas cosas me gustaban porque era como mi pequeña colección de recuerdos de ese lugar que había visitado, Pero lo hacías para ti. pero lo hacía para mí, ¿no? Mm, Y recuerdo estando en Bolivia, en una ocasión que me llevé mi libreta de dibujo y en la noche, en las noches en el hotel yo empezaba a dibujar y ahí nacieron algunos personajes que yo después convertí en una marca que se llamó Nos Gusta el Mar, que era temática marina. Yo dibujaba ballenas y marineros y estas cosas y mis primeros sketches los hice en un hotel en Bolivia. oh, Allá wow. donde no hay, o sea, ese lugar es, Bolivia es, La Paz es un lugar especial, pero no se parece en nada a otros lugares donde he estado. No había como que mucho que hacer en las noches, pero sí ya tenía como que eso debajo del brazo. Así que en el momento que yo sentí que ya yo estaba listo para cambiar de dirección, ahí fue donde yo entonces empecé a tener digamos que esta transición. Inicialmente intenté hacerlo dentro de Red Bull, integrándome en su departamento de marketing, pero no tuve la oportunidad, o sea, no me dieron el chance porque ya sea que no habían posiciones para mí o de repente no era como estaban buscando gente más joven, ya yo Claro. estaba bastante senior en ese momento. Entonces ya era como, no era tan sencillo, ¿no? Así que yo tuve que abrirme camino por mi cuenta. Claro, o sea, ya llega el momento de, o sea, fue como, siento que fue como un punto de inflexión en tu vida, porque era como, o sigo por aquí y voy en un camino bastante lineal, o me aventuro para ver qué es lo que pasa, Yo en ese momento recuerdo estaba leyendo un libro que hablaba mucho del tema felicidad. Pero no la felicidad, o sea, cuando te dicen felicidad es como que ¿qué te hace feliz? Muchas cosas te hacen ¿no? Claro. feliz. Pero cuando lo veo un poquito a la inversa de qué cosas no te hacen feliz y si esas cosas están presentes en tu vida, ¿qué estás haciendo con ellas? ¿No? ¿Qué ¿Las cosas dejas no te ir? hacen feliz? ¿Las dejas ir o las sigues cargando? ¿No? Mm, Entonces, ese fue como que una forma de pensar que en ese momento yo empecé a trabajar, ¿no? Como qué cosas dentro de lo que estoy haciendo no me están dando felicidad y cómo hago para sacarlas, ¿no? Entonces, una de esas cosas era, entre tantas cosas, una de esas cosas era el trabajo que yo estaba haciendo en ese momento. Lo hago, me sostiene, no tengo problemas, mi jefe está contento con mi trabajo, etcétera, pero
no me está haciendo feliz, tengo que buscar la manera de sacarlo de la fórmula para poderle dar espacio a lo que sí me hace Claro. feliz. Entonces fue una decisión muy fuerte. ¿Cuánto tiempo llevas en Red Bull? Yo tenía en Red Bull 4 años y es el mejor trabajo que he tenido. Gente maravillosa, gente inteligentísima. Yo me quito siempre el sombrero delante de ellos porque son gente Wow. muy, muy preparada. Y yo tomé esa decisión pensando más que todo en mi felicidad. Yo dije, yo siento que este es el camino que yo quiero seguir. Ignoro qué es lo que hay para allá, porque seguramente para allá ese camino de piedra, de espinas, pero yo nunca lo voy a saber si yo no doy ese paso. Y entonces, claro, yo no salté de un día para otro, hola Red Bull, renuncio. Claro. O sea, yo me preparé bien, ahorré muchísimo dinero para tener un colchón fuerte por los próximos meses. Tenía, o sea, traté de reducir mis deudas lo más posible para no tener créditos locos por allí. O sea, librarme de la mayor cantidad de cosas posibles, obligaciones, para yo poderme enfocar en mi trabajo. Y entonces di ese salto con mucho terror, Claro. pero fue como que esa preparación me ayudó el primer año a darme cuenta y a entender un poco cómo era el escenario siendo yo mi propio jefe, ¿no? Así que así fue como que yo di ese salto. Wow. Y hablando de eso, o sea, llega un poco, me gustaría nos contaras dos cosas. ¿Cómo es el tipo de arte que haces? Cuéntame un poco de qué haces como artista. Y después quiero que conversemos cómo es ser artista en Panamá. Ok, Qué tipo de arte haces hoy en día? O sea, bueno, ¿cuál es como tu abanico yo soy de... ilustrador. La ilustración es crear piezas visuales, no es dibujar. La gente tiene una idea equivocada. Ilustrar no es solo dibujar. Ilustrar puede ser a través de diferentes técnicas como collage. Tú puedes recortar fotos, tú puedes hacer pintura, tú puedes hacer dibujo y todo eso es ilustración. Esa ilustración es darle un rostro a un texto o para ayudar a explicar un texto. La mejor forma de explicarlo, cada vez que me lo preguntan, es, usando este ejemplo, mi mamá tenía, recuerdo, de pequeños, un libro que se llamaba El Guardián de la Salud. Ajá. Y el libro te hablaba de todas las enfermedades que existían en este planeta, o las que estaban registradas, ¿no?, en ese libro. Y te decía, bueno, sarampión, te salen estas ronchitas así, así, varicela, son como estos brotes así, así, así. El texto era muy explícito y te decía cómo se veía, pero tú no tenías ninguna foto, nada visualmente que te dijera cómo es realmente. O sea, quiero ver cómo es la varicela. Entonces el libro tenía ilustraciones de cómo se veía la varicela. En ese momento no habían tantas fotos, ¿no? Entonces, yo tenía 8 años, estoy hablando por allá del 70 y pico. Entonces yo veía el dibujo y yo decía, ah, esto es varicela. Eso es la ilustración. La ilustración es una forma visual que te ayuda a comprender el texto. Mejor dicho, la ilustración está al servicio del texto, de las letras, de las palabras, y ayudan a que se expliquen mejor. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿no? La ilustración tiene un sinfín de usos, desde la literatura infantil hasta las novelas gráficas, que creo que las ha escuchado, alguien en algún momento ha escuchado de eso. Y está presente en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es el expertise que yo tengo. Luego está el diseño gráfico, pero abordando el tema branding, ¿no? Entonces, branding, ya que ya es desarrollo de marca, es poder generar un logo, una línea de comunicación, que si tienes necesitas colores, en qué tono de voz le hablas a la gente, cuál es la estrategia visual, de qué manera tú enganchas o conectas con la gente a nivel visual. Y recientemente la parte editorial, que es la que Mm, estoy trabajando, que ahora, bueno, felizmente ya hemos entregado 2 ediciones de la revista Living Panamá. qué bien. Y ya vamos a empezar pronto, Dios primero, a trabajar en la tercera. El mundo editorial es algo que yo, o sea, al principio yo pensé que era algo que estaba muerto porque quién compra revistas, pero realmente cuando te metes en ese mundo te das cuenta de que es un universo infinito de detalles
que hace sentido tanto a nivel impreso como digital. Entonces sigue habiendo como un pequeño público que disfruta eso, ¿no? Y hacerlo a través de una revista es conceptualizar, saber cómo escribir o cómo poner el texto en una página junto con una imagen o con una foto y que haga sentido lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces esos son como que digamos los tres campos, las tres grandes columnas que son las que gobiernan el trabajo que hago yo. Mira, qué interesante. ¿Y cómo ha sido, o sea, cómo ha sido esa forma de vivir del arte? ¿Has encontrado sus retos en Panamá? ¿Cómo lo comparas con otros países que has visitado? O sea, me refiero No, más al día a día de un artista en su vida. ¿Cómo es hacer una carrera del arte? o sea, es mixed feelings. Mixed O feelings. sea, ahí pasa de todo. Eh, bueno, primero que yo no he tenido la experiencia de trabajar del arte o vivir del arte en otros lugares, no sé con detalles cómo funciona en otros países, pero lo poco que he observado es lo que puedo compartirte. Vivir del arte es un reto fuerte. Ahora, en estos últimos años, te estoy hablando de 5 años para acá, probablemente, ya se siente esto como más, como que ensambla mejor en la sociedad. Pero antes, yo vengo haciendo esto hace 9 años, o sea, el otro año ya va a cumplir 10 de ser artista independiente. Wow. Eh, no es sencillo desde el punto de vista cultural, porque una vez escuché hablar a un artista en una entrevista que le hacían y él decía, la clave para tú poder triunfar en esto es que te conectes con la cultura del pueblo, del lugar donde estás, porque eso vende, ¿no? Entonces ya tú ves que el que dibuja cutarras y el que dibuja polleras, por todos lados es interés de la gente, para el extranjero es atractivo. Pero yo siento que el arte, o sea, no es solamente eso, es más cosas. Y cuando tú quieres explorar esas otras cosas, ahí es donde el camino empieza como a tener todos estos zigzags, ¿no? ¿Cómo tú haces para vivir de eso? Es una montaña rusa, ¿no? Es un camino difícil que muchas veces la gente piensa que con tú tener pues tus ahorritos y tú vender tus stickers y tú estar en el mercadito, vas por buen camino. Sí, pero es mucho más que eso, ¿no? Hay un quote que me gusta mucho, se me escapa ahorita el nombre de la persona que lo dijo, pero el refrán dice, el elevador hacia el éxito está dañado, suba por las escaleras. Oh, wow. Y es tal cual, o sea, yo creo que hay mejor descripción para hablar de cómo se vive del arte o de cualquier otra disciplina. No es un camino que tú tienes hay que sufrirlo, ¿no? Y no es que, y no se trata de que, ay, me voy a quitar estas cosas de encima para no tener que pasar por esa penuria para lograr esta cosa. No, tú necesitas pasar por ahí. Necesitas pasar por esa parte del sufrir, por esa parte del sacrificar, para tú entender cómo llegar allá. O sea, hay que sudarla, ¿no? Y eso significa verlo como un negocio, ¿no? Que yo siento que a mí, al principio era como o sea, yo no lo estaba viendo así, yo decía, es mi marca, es mi talento, puedo Es como venderle esto a algunos una visión un poco más clientes. artística de la vida. Ajá, o sea, eso soy yo facturo a nombre de José Jiménez, pero yo nunca me empecé a ver como un profesional que podría convertirse en un estudio de diseño, que podría convertirse en una marca, en una empresa. No lo veía desde ese punto de vista, pero es un error, si tú quieres vivir de esto, es un error no verte a ti mismo como un negocio, como una marca, ¿no? Yo creo que cuando tú entiendes eso, todas las demás cosas, o sea, todo lo que tú haces, entonces camina en función de eso. ¿En función de qué? Tienes que hacer marketing, te tienes que tomar buenas fotos, te tienes que hacer campañas de video, tienes que estar en eventos, tienes que salir a la calle, hablar con otros colegas, tienes que aprender de leyes, hacer tus contratos, tener tus números en orden con la DGI, etcétera, etcétera. Claro. Tener a un abogado a quien recurrir cuando tienes un problema legal. Necesitas tener todas esas cosas claras. Y si tú estás haciendo arte y alguien quiere pedirte algún trabajo y tú le dices, sí, buenas, ¿dónde pinto? Lo estás haciendo mal.
¿no? Tú Mira que tienes que llegar por la vía profesional. Cómo le hablas tú el contrato. un contrato? ¿Cómo le hablas tú a una marca? Tú no le dices, sí, dígame cuántos muñequitos le dibujo. No, es sentémonos, cuántos personajes desea, por cuánto tiempo los vamos a usar, para qué campañas se van a usar, en qué países se van a distribuir, cuál es el beneficio que voy a obtener yo, cuánto tiempo va a durar este contrato, cuál es la licencia de uso de esa imagen. O sea, es un sinfín de cosas que cuando tú las empiezas a ver y tú dices, de esta manera sirve, ahí eso acompaña entonces el camino de ese vivir del arte. Y yo me imagino que, o sea, tus colegas te han contado de cómo se hace todo eso, ¿no? Porque, digamos, lo que acabas de escribir es muy parecido a la industria de la arquitectura. O sea, yo soy arquitecto y lo que acabas de escribir es cómo se debe gestionar una empresa de cualquier tipo. O sea, Mm. la forma en que tú gestionas, entiendo, tu vida de artista debiese ser la misma forma en que diriges una empresa, porque al final tú eres una marca y lo que estás vendiendo es un producto. Si quieres vender, vivir del arte, digo, hay gente que vive del arte porque le gusta y tienen, no sé, son ricos, son millonarios, sienten su vida resuelta y resulta que quieren hacer arte. Y eso está bien. Pero si tú, en el momento en el que tú dices, yo quiero que esto me dé para vivir, ahí es entonces donde vienen a involucrarse todos estos otros personajes dentro de esa fórmula, ¿no? Entonces, verte como una marca, verte como una empresa, ese es el camino que tú tienes que, o sea, tú tienes que meter esas cosas en tu día a día para que eso, o sea, al final no te frustres, ¿no? Claro. Pues vas a terminar colgando los guantes, o sea, dime si de verdad tú puedes pagar vendes una pintura y dime si tú puedes con eso pagar la hipoteca y puedes pagar tus tarjetas de crédito y puedes pagar el préstamo de tu carro. Si tú puedes lograr todo eso, eres un artista exitoso, lo estás logrando, ¿no? Pero yo te aseguro que no es la realidad de la mayoría. Entonces, eso es lo que siento yo que a nivel arte, o sea, lo que es vivir del arte, representa eso, ¿no? Y además de una cultura como la panameña, que no tiene, digamos que en esa lista de prioridades o de atenciones, el arte como un elemento Claro. culturalmente inserto en la sociedad, ¿no? Te vas a España y hay un museo aquí, aquí, aquí y aquí. Y galerías por acá y hay performances en la calle y la gente disfruta eso. Francia es una locura. Eh, Aquí invito Colombia. Colombia tiene, por lo menos en Bogotá, Colombia, yo he visto historias increíbles de artistas urbanos que han hecho colaboraciones brutales con marcas. Ahora en Panamá está empezándose a ver eso, pero esa gente va volando. Entonces, qué bueno que tocas ese punto, porque en Costa Rica lo he visto, en Colombia también, y nosotros estamos en el medio. Pero lo que en estos dos países florece, en Panamá no, o no todavía. no todavía. Entonces, es curioso ver eso y yo creo que tiene mucho que ver también con la idiosincrasia y con la cultura. Mira, algo me mencionabas hace unos días y era que sentías a veces que faltaba más apertura desde la parte académica a que te contaran un poco de cómo iba a ser esa trayectoria de artista y Ujú. también los colegas, pues, o sea, sé que la información a veces no permea digamos, al artista o al emprendedor. ¿Qué crees que se pudiese hacer para que eso mejore? O sea, Integrar ese conocimiento en tu carrera. O sea, tú vas a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Panamá y tú vas a aprender a dibujar fenomenalmente. Y vas a dominar todas las herramientas y las pinturas y todo te lo van a enseñar bien. Pero allí no te van a enseñar cómo lucrar de eso, cómo administrar tus recursos, cómo ser artista y mercadearte. Eso no va a pasar, o sea, o no he visto que está pasando en este momento. Entonces, tú vas a estas escuelas de arte y tú aprendes muy bien, ellos hacen bien su trabajo porque te enseñan técnica. la técnica y te enseñan el craft, ¿no? De cómo hacerlo. Cuando sales a la calle, el problema es que no tienes a nadie que te enseñe a ti también. Hey, ¿tú quieres vivir de esto? Te voy a decir por dónde hay que empezar. Hay que empezar, ok, si quieres venderle tu trabajo a una galería, este es el proceso, tú hablas con un curador de arte, si quieres venderle esto a una empresa, tienes que tener esta postura, tienes que trabajar esta estrategia, tienes que crear una marca personal, cuál es tu nombre, cómo quieres que la gente te conozca, cuáles son tus fortalezas.
Eso no pasa. Y te digo que no es algo descabellado escuchar, porque ya yo lo he visto. Tengo algunos amigos que estudian en la escuela Berklee College of Music en Boston, son músicos. Más que todo tiene que ver con el jazz. Danilo Pérez es director artístico en el Berklee College of Music y muchos de ellos cuando tengo oportunidad de conversar, me dicen, sí, nosotros, o sea, estamos aprendiendo a hacer música y todo esto, pero también nosotros tenemos asignaturas donde nos enseñan sobre contratos, Ah, sobre sí. propiedad intelectual, sobre qué pasa si nuestra música se puede usar o no en tal y cual cosa. Mira, Y yo creo que tiene que ver también mucho con la cultura estadounidense, donde, o sea, en Estados Unidos te demandan por lo que sea. Desde el café que claro. está muy caliente hasta que me copiaste en una película. Entonces, ellos ya están educándose desde ese momento en qué cosas tienen que tomar en cuenta para ellos crecer como artistas en la industria. Claro. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos profesores y escuelas que nos están enseñando muy bien a hacer arte, arte que se puede exportar, pero no tenemos a nadie que nos esté diciendo cómo vamos a hacer que eso vuele para otro país, cómo vamos a hacer de que eso pague las cuentas y que seamos felices Mm, haciendo eso. y Ese tenemos que ir en esa pedazo, dirección. ese pedazo todavía nos falta. Oye, ¿algún consejo que le quieras dar a esos artistas emergentes? Yo fui en algún momento un artista emergente que estaba tratando de, no sé si emergente, diría más bien como poniendo ahí mis pequeños granitos, ¿no? Eh, yo les diría que caminen con su sueño, que no lo dejen morir pese a las cosas que sucedan. O sea, en el camino va a ser muy fácil desmoronarse y eso va a pasar. Que lo abracen también, que se den cuenta de que ese fracaso, esa desilusión es parte de crecer como artista. O sea, si te está pasando, qué bueno que te está pasando, porque te está enseñando algo. No lo veas como algo negativo, eso sería una cosa importante, sobre todo cuando empiezas, porque es muy fácil desmotivarse. Claro, Eh, Hacer comunidad, o sea, comunidad. acercarse a los otros artistas, a otros creativos también en otras disciplinas y aprender de ellos. O sea, de un arquitecto yo puedo aprender un millón de cosas y no necesariamente tiene que ser de la misma disciplina que haga yo y Mm, tener curiosidad intelectual, ¿no? De claro. yo quiero saber cómo esta persona hace para vivir, cómo, o sea, mirar más allá, ¿no? Que es Mm, otra cosa que también yo siento que está un poco dispersa entre nosotros, que los artistas nada más se hablan con los artistas, pero no se hablan con los arquitectos y no se hablan con los diseñadores de moda. Yo pienso que deberíamos hablarnos más entre nosotros. Y lo último sería hacer las cosas que amas, pero hacerlas bien. ¿No? Que ese es como que mi moto de todos los días, mi refrán de todos los días. Es si vas a hacer lo que amas, hazlo bien. ¿Y qué significa hacerlo bien? Si yo tengo que entregar en una fecha, una pintura, un dibujo, yo tengo que cumplir con esa fecha, Claro. ¿no? Y si no puedo cumplir con esa fecha, yo llamo antes y yo digo, señor cliente, qué pena, tuve esta situación, yo creo que me voy a extender un poco más de la fecha. ¿Usted piensa que me puede esperar o vemos cómo lo negociamos? O le ofrezco un descuento por la tardanza. O sea, asumir esa responsabilidad. Mm, Eso es hacer las cosas bien y seguir haciendo lo que amas, ¿no? Que es lo que yo siento, y lo digo también porque yo he estado del otro lado, del lado del cliente que busca un proveedor, y yo he tenido experiencias que yo contrato a un fotógrafo para una campaña y el fotógrafo no hace facturas. oh, wow. No me puede dar una factura porque lo hace como toma fotografías libremente. ¿No? Y hace fotografías brutales, pero cuando yo tengo que pedir una factura para yo presentarle una declaración de renta, este fotógrafo me dice, no, yo no puedo hacer facturas porque lo que pasa es que yo tengo un tema con la DGI, no sé Oh, qué. wow. Me pasó en dos ocasiones. En dos ocasiones tuve que asumir costos de un fotógrafo y no poderlos declarar. Entonces, eso no es hacer el trabajo bien. Es ser muy bueno en tu talento,
Pero hacerlo bien significa también asumir todas esas responsabilidades. Así que ese sería como que el último consejo que yo le diría a estos emprendedores artistas. No crean, que no creamos que porque hacemos arte tenemos todas las libertades. Porque sí tenemos muchos beneficios, ¿no? Como que, por ejemplo, hay ciertos rubros artísticos que no o no declaran o no pagan impuestos. No es que no declaren, sí declaran, pero no pagan impuestos, es muy diferente. Entonces, involucrémonos más con esos temas que sentimos que no nos gustan mucho, que los creativos somos locos y que nos gusta, sí, pero los creativos también, si queremos que eso florezca, también tenemos que saber de esas cosas. Wow. De verdad que ser un artista es una profesión a tiempo completo y muy compleja, muy bonita a la vez. Si pudieses decirme en una frase corta, ¿qué es para ti ser creativo? ¿Qué dirías? Para mí, bueno, la creatividad para mí es encontrar soluciones no convencionales para los problemas convencionales. Mire, La creatividad siempre busca el otro lado de las cosas, siempre está mirando por el lado opuesto, para hacer ruido, para hacer la cosa disruptiva, diferente. Entonces, si todos los días tu ruta para ir al trabajo es esta calle, es la Vía Israel, ¿qué pasa si mañana yo agarro por la Vía España? ¿Qué será eso? ¿Cómo será? ¿Habrá alguna manera de llegar más rápido? ¿Será que me voy en carro, en bicicleta? Y si lo logro, porque al experimentar me voy a dar cuenta si funciona o no, también voy a descubrir otra manera de hacerlo. Es la manera no convencional de resolver el problema, que puede funcionar. La manera convencional es venirte por la Vía Israel. claro. Pero yo también aprendí a hacerlo de la manera no convencional y también obtuve un resultado diferente, creativo, innovador. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, José, ha sido un placer este podcast contigo. Gracias. Gracias por invitarme. Claro que sí. ¿Dónde las personas pueden saber más de ti? O sea, ¿dónde te siguen? Bueno, tengo mi cuenta de Instagram que es jose.jimenezvega, Vega con V. Mi página web, josejimenezvega.com. Ahí está enlazado a todas mis cuentas, mi LinkedIn, mi TikTok, lo que quieras, ¿no? Así que ahí me pueden Excelente, encontrar. excelente. Bueno, ahí se los dejamos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, los dejo ahí para que pasen su tarde bonita y nosotros seguimos acá con nuestro café. Hasta luego. Gracias. ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció cool. ¿Te gustó? Sí, sí. Qué pretty. Hoy hicimos 58 minutos. Oh, mira, qué exactitud. Qué exactitud. Yo pensé que habíamos tomado más tiempo.